Perfecto. ¿Listo? Como les decía, le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Y antes de empezar este tiempo y empezar la oración, quiero compartirles pues un versículo, ¿sí? Así que los que tienen la capacidad, si tienen una Biblia allí, pueden buscarlo, si no, escuchar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2 y 3. Con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Esa es una Amén. gran promesa que nosotros ya conocemos. Entonces, atesórela en su corazón, que esa promesa también es para usted. Amén. Entonces, vamos Amén. a orarle a Dios por este momento. Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, porque eres Así es, maravilloso, porque eres poderoso, Dios. Gracias, así es. Padre, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada persona que está llegando a conectarse, a escuchar y a Gracias. aprender. Te damos gracias por nuestra pastora Sandra, Señor. Señor. Permite, Dios, que tú fluyas en nuestros corazones, danos entendimiento y sabiduría. Dios, que podamos disfrutar y que podamos aprender y que no pase nada, Señor Jesús, que esté fuera de control, Señor. Mantén tu Así órbita, es, Dios, y Señor. la atmósfera, Dios, de cada, Así es, de Señor. todo lo que se va a hacer en esta noche, Dios. En tus Así manos es, colocamos Señor. este momento. Gracias te Así damos, es, Señor. Señor. La gloria y la honra es para ti por los siglos de los siglos. Amén Amén. y amén. Con ustedes, la Amén. pastora. Gloria a la misión del Señor. Mm. Tiene apagado el micrófono, pastora. Yo toda emocionada hablando. Buenas noches. Mis amados hermanos, me disculpan lo del micrófono. Esta noche damos comienzo a nuestra segunda lección, tercer encuentro de Historia de la Misión. ¿Y cuántos se han sentido sorprendidos, identificados con este módulo? A mí me ha parecido maravilloso. Personalmente, Amén. todo lo que nos llama a concientizar, ¿cierto? Y en vista de esa concientización que ha creado en nosotros, les pregunto, ¿quiénes de los que están aquí se animaron a realizar la caminata de oración? Recuerdan que habíamos dicho que en la primera lección que uno de los puntos a tener en cuenta sería la caminata de oración en el barrio, en el lugar cercano, en un lugar que Dios ponga en el corazón de su comunidad. Ninguno todavía. Nosotros la tenemos programada para estos días porque estábamos en función de bautizos. Entonces estuvimos con ese corre-corre también y bueno, las programamos para más adelante, además porque también estamos en un plan en una invasión, entonces estamos también con la evangelización y eso. Entonces, pero sí, la idea ya esta semana, a más tardar la otra, sí la vamos a hacer. Y con lo que nos están llamando a hacer también para la oración de la familia. Diomedes, adelante. Gracias, Pierre. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, yo la realicé 2 veces yendo hacia mi iglesia porque pues por el momento estoy en un cambio de vehículos y todavía no lo he podido hacer, me toca caminar y pues sí la hice. No había dicho porque estaba como recapacitando yo, ¿será que sí fue así o sí? Pero sí. Ok, muy bien. Déjenme decirles que esta caminata de oración es parte del proceso en cuanto al trabajo que se va a realizar como trabajo final. Así que vayan orándole al Señor para que los lleve a un lugar y puedan realizar esta caminata de oración, que es parte del proceso del trabajo que les estaré comentando. Va a ser ese proyecto que ustedes van a realizar, ¿ok? Mientras tanto, vamos a mirar, a observar lo que tenemos hoy en la lección número 2, pero les animo que vayan orando por esta parte, por este lugar, para que el Señor nos direccione en todo este proceso.
Y a partir de la tercera lección, cuarta clase, les compartiré lo que viene siendo el trabajo que se va a presentar como parte de entrega de todo este módulo, trabajo final, para que con tiempo lo vayan realizando. Y tiene que ver con su comunidad, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Teología de la historia de la misión, ¿cierto? La unidad número 2. ¿Cómo se sintieron con esta lectura? Pregunto si la leyeron todos o sinceramente todos no la pudieron leer. Yo sí la leí. Ok, excelente. Les animo que por favor estemos leyendo el módulo. Adelante, Lady. Pierre, Apagué fue la cámara. Pastora, sí, yo la leí, la verdad que es una historia muy bonita. Me impactó mucho lo que Dios hizo en la vida de San Patricio, ¿verdad? Cómo, cómo colocó todas las piezas, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que pasar él para bajarle esa, para cambiarlo, para transformarlo y ser un hombre humilde. Y al final se entregó completamente al Señor. La verdad es que esa historia me impactó muchísimo. Y toda la lectura ha sido de mucha bendición. excelente. Vemos allí cómo se mueve Dios con sus extrañas operaciones que dice la palabra, que no entendemos, pero que son para bien. Muchas gracias, Lady. Pierre. Bueno, no podemos pasar a hacer la actividad sin antes hacer la lectura, porque si nos saltamos eso, es un Sí, enredo total. Sí, o sea, hay que claro. leerlo. Sí, Muy sí. interesante lo que decía Lady, la historia de San Patricio, yo ya la había leído, me parece hermosa, hermosa verdad, todo lo que hace. Pero aquí mirando las características que fue parte de lo de la tarea, pienso que nosotros cada uno hacemos un pedacito de esa parte misionera, ¿cierto? Pero aquí nos ayudan es como a afianzarla y mirar, proyectarnos bien para poderla llevar con todos los fines que se quiere hacer, ¿sí? Y ayudarles a los demás, porque no es solamente que nosotros lo hagamos, sino que impulsemos a otros a hacerlo. Pienso Así que es. ese es uno de los puntos más importantes pues para mí, no sé, y como lo trataba la tarea también. Total, claro que sí. Es una conciencia que estamos apuntando a crear, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que pone ese querer como ese hacer en nosotros, pero qué bueno tener estos conocimientos para poder tener un sabor, un sazón más amplio de lo que es hacer la misión de Dios. Lorena, gracias, Pierre. Adelante, Lorena. Buenas noches. Bueno, en este capítulo me pareció bien interesante y lo recibí como una invitación y un recorderis para todos los que hacemos parte de una iglesia de lo que es realmente el motivo por el cual existen las iglesias y el objetivo central de la iglesia, que es no solo estar encerrados y asistir nosotros a la iglesia, sino como miembros de esa iglesia, como nosotros empezamos a expandir el reino de Dios, que es finalmente la misión y el propósito por el cual fuimos creados y por el cual fuimos llamados a servir al Señor. Entonces, para mí fue ese recordar y ese tener siempre presente cuál es el objetivo por el cual somos miembros de una iglesia y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es, Lorena, excelente. Esta unidad 2 nos habla de esos propósitos acerca de cómo se inicia la misión de Dios, ¿cierto? Qué interesante ver a través de la historia cómo inicia esta misión. Lo vimos en la clase pasada a través de la Biblia, ¿cierto? Que es bíblico. No sé si me escuchan bien, si está muy inestable, me avisan, que yo hablo muy rápido y de pronto pienso que todos estamos aquí escuchando a la par y no sé si esté inestable la red. Me avisan, por favor. Entonces, ¿por qué tenemos que cumplir esa misión? Y es porque nosotros vimos la semana pasada que en el principio, en el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, vemos que nos habla la palabra de la creación de Dios, ¿cierto? Y se resaltan asuntos importantes como que Dios lo creó todo y que esa creación la consideró muy buena, buena en gran manera, ¿cierto? Entonces, en Génesis 2
nos damos cuenta de los rasgos de Dios como creador, como ese Dios que tiene una magnitud inmensa, ¿cierto? Cómo crea todo lo que vemos, lo que no vemos, y encima de todo en el capítulo 2 viene la creación del hombre y esa pareja que disfruta, Adán y Eva disfrutan de esa estadía, de ese paraíso, ¿cierto? Esa perfección de parte de Dios, caminando en esa perfección están ellos, ¿cierto? Esa armonía que hay entre Dios y la creación. Pues él los había creado a su imagen y semejanza, ese fue el diseño original de Dios, ¿cierto? Pero a pesar de toda esta perfección, de toda esta bonita relación, que estaba a plenitud por parte de Dios y ese diseño original, hubo una cuestión en el capítulo 3 y conocemos que en el capítulo 3 viene lo que es el pecado, ¿cierto? Y hace su aparición allí. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese diseño original de Dios tiene un cambio y recuerden que la semana pasada hablamos que cuando el Señor tuvo ese plan original, él quería que todo estuviera en esa perfección, pero a través y esa plenitud de parte de él para con Adán y Eva y todo lo que él creó, pero ese quebranto que viene a partir de la caída, no solamente afectó a Adán y a Eva como seres humanos, sino que afectó su relación primeramente con Dios. Hubo relaciones rotas, allí aprendimos la semana pasada, relaciones rotas primeramente con el Creador, con Dios, relaciones rotas con uno mismo, con los demás y con la tierra o con la creación, la naturaleza. Vimos esos quebrantos en todas las áreas y de allí en adelante, ese plan B, ese plan amoroso de parte de Dios que merecíamos ese castigo por esa desobediencia, pero vemos a un Padre que pone en marcha un plan redentor para cumplir esa misión de restauración, ¿cierto? De restaurar lo que fue roto y volver a restaurarlo al diseño original. ¿Cierto? Porque el plan de Dios era que nosotros disfrutáramos desde ese principio ese mundo de paz y armonía que Él planteó, pero que nosotros por nuestra desobediencia no tuvimos en cuenta ese mandato de Él y cometimos ese error, ¿cierto? Esa equivocación, Adán y Eva, la caída, pero a través de la historia vemos que ese caos siguió, que ese incubo allí del pecado, esa semilla del pecado quedó allí a través de la historia bíblica, lo vemos con Noé, cuando el Señor trae juicio y destrucción y sale Noé al tiempo y se embriaga, vemos que otra vez vuelve la situación, esa recaída, vemos que a lo largo, situación tras situación, venía el pecado ahí en cuadito. Entonces vino caos, vino guerras, pleitos, relaciones rotas por todos lados, pero la buena noticia fue que la misión de Dios se cristaliza con Jesucristo, con la venida de Jesús, se cumple esta misión. Hablábamos la semana pasada de ese favor cuando inicia el Señor Jesús el ministerio, que me encantó tanto esa parte cuando él dice, hoy ya está frente a ustedes, hoy se ha cumplido esta palabra y hoy está frente a ustedes. Hoy está frente a nosotros ese favor, ¿cierto? Ese jubileo, ese gozo que viene de parte del Señor Jesucristo para llevar esas buenas nuevas. Y eso nosotros debemos tenerlo muy marcado en nuestro corazón. Entonces vemos que una de las, algo maravilloso que el Señor planteó en su ministerio y es que Él hizo una oración muy marcada que encontramos en Mateo 6:10, cuando el Señor dice y ora de esta manera, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así sea también en la tierra. ¿Qué opinan ustedes de esta oración que hace Jesucristo cuando está en medio del ministerio? Él hace una oración muy clave para nosotros en esta clase de hoy, en esta lección de hoy, cuando dice, venga el reino de los cielos a nosotros y que se haga esa voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo, que se ha hecho aquí. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta oración que hace el Señor Jesucristo? Levantamos la mano, por favor.
cuando el Señor ora de esta manera en Mateo 6. Venga a nosotros ese reino. Adelante, Alfred. Bueno, hermosa palabra, hermosa oración, pues que el Señor nos regaló. Bueno, como dice su palabra, que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Donde el Señor pues nos llama de que seamos obedientes, de que hagamos la voluntad que el Padre quiere, no la que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Como dice su palabra, por medio de la creación, por la desobediencia, pues de que tuvo Eva con Adán, se rompió ese pacto tan hermoso que el Señor había hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no supo valorar ese pacto, no supo valorar ese pacto que el Señor hace con nosotros cuando venimos hacia Él, donde Él nos dice que la obediencia trae bendición, ¿verdad? Pero a veces nosotros no obedecemos. Entonces esa bendición se pierde. ¿Por Sí, qué? Porque no hacen la voluntad del Señor. así es. Este clamor que hizo el Señor, gracias, Alfredo. Adelante, Pierre. Cuando dice ahí, hágase tu voluntad, es ese llamado que todos tenemos, ¿cierto? Es el propósito que Él tiene para nosotros que somos sus obreros, que somos esas personas que Él ha llamado para trabajar en sus cosas. Es eso, que se haga su voluntad en nosotros como iglesia, en nosotros como esos hijos que Él ha llamado a que nosotros sirvamos para Él. Porque dice, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Entonces, ese, ay, Así es ese clamor. perdón. Adelante, gracias. Ese clamor, esa urgencia en nuestro corazón, porque el cielo, porque el reino de los cielos se ha establecido aquí en la tierra, ¿cierto? Adelante, Lorena. Luego, Bueno, Diomedes. en, en esta lectura pues nos hablan de que la iglesia como tal estamos sometidas al reino de Dios y el reino de Dios es expandir ese plan redentor de que Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es una forma de expandir el reino de Dios. Entonces, en esta oración que nos enseñaba a hacer el Señor, pues nos decía, venga a nosotros tu reino y cuando nosotros estamos evangelizando y cuando como iglesia estamos sometidos al reino del Señor, pues estamos cumpliendo con esta parte de la palabra que Él nos dejó. Así es. Gracias. Gracias por tu aporte. Lady. Dice la palabra, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios está hablando, está diciendo que su reino, que todos sus mandamientos, su estatuto, su misma esencia, se ha establecido aquí en la tierra. Aquí en las lecciones habla acerca de lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es como el mismo gobierno de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que su gobierno esté establecido aquí en la tierra. Cuando, por ejemplo, habla en San Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo. El mundo, ¿qué es el mundo? El mundo son todas las personas, ¿verdad? Y que ese amor, ese inmenso amor, inmensurable amor se ha establecido y lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué quiere Dios? Dios quiere que ese reino sea establecido en cada corazón, en cada vida, que tengamos la mente, que pensemos, que andemos, que tengamos su misma esencia, porque creo que el reino de Dios, cuando es establecido, Se fue la señal. Gracias, Lady. Diomedes. Bueno, lo que me han enseñado a mí en esta parte de cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí es que Jesús estaba pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y Cristo está hablando sobre la importancia que tiene el hecho de someternos a la voluntad de Dios. Así es. Mire que esa voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda, ¿cierto?
pero nosotros tenemos una gran responsabilidad y es tener carga, clamar y orar. Cuando uno llega a la iglesia, no se imagina todo lo que hay cuando el Señor nos llama. Pensamos que solamente es congregarnos, pero Dios nos llama a cosas mucho más grandes, a mucho más que superan nuestras expectativas. Él hoy nos pide que tengamos esa carga de orar, que en nuestro corazón haya esa urgencia porque se establezca el reino de Dios aquí. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer que eso suceda, cierto? Si nosotros estamos aquí en medio de tanto caos, la buena noticia es que el Señor nos enseña todas las pautas para ser esos agentes de bendición, esas personas que llevan las buenas nuevas, ¿cierto? Y esa es un desafío grande, pero que vale la pena porque el Señor fue muy empático al dejar claro antes de irse la gran comisión, esa gran tarea que tenemos. Y esas noticias, esas buenas nuevas de ir a otros, llevarles una buena noticia de parte de Dios, de que haya esperanza, de que se puede tener un cambio, ¿cierto? Qué bueno es que el Señor nos haya tenido por su amor y su misericordia en cuenta a nosotros para poder ser agentes de bendición que llevan esa palabra y esa buena noticia, ¿cierto? Entonces, Él quiere que nosotros seamos esos embajadores, esas personas que predicando su palabra, hablándole a otros, somos esos agentes de restauración. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra? Mirando a cada persona como un embajador de Dios también, mirando a esa persona como vendría siendo en ese diseño original, ¿cierto? Como Dios lo ve, no como esa persona se ve, sino como Dios lo ve, como un hijo de Dios, una persona que también puede pasar esa antorcha y ser un embajador, llevando esas buenas nuevas, ayudando a otros, y no solamente que se queden en hablarlo, sino que también se cumpla en accionar. Si yo soy intencional al hacer evangelismo, eso va a tener un resultado súper arrollador, porque las personas necesitan escuchar, pero también necesitan ver evidenciado eso que yo llevo, esas buenas nuevas de salvación que yo les estoy llevando, ¿cierto? ¿Alguien más tiene algún aporte al respecto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros para ser esos agentes de bendición? ¿Qué decisión vamos a tomar para llevar a cabo esa misión? ¿Qué tenemos que hacer para que se cumpla? Y para responder a esto, quiero compartirles un video que se los estaré enviando también a su Classroom. Permítanme, les comparto para que podamos hacer retroalimentación al respecto. Así que vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos para escuchar este corto video. Pégale mi mono. Y vamos a tomar, si podemos tomar nota de lo que les llame la atención, podemos compartir ahí en después de escucharlo, ¿ok? Entonces, voy a compartirlo para ustedes. Y es un video de la justicia, de lo que viene siendo la justicia del Señor. Me dicen si escuchan, ¿ok? ¿Todo bien? Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad
bondad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios, con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo: la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo.
Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Vamos a entrar entonces a un tiempo de opiniones acerca del video. Levantamos manito y hacemos la intervención. Adelante, Pia. Bueno, eso aquí hablan sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo seguimos viendo. Aquí cuando también en la lectura nos hablan de B.T. Roberts, vemos también que él buscaba esa justicia y esa igualdad porque hay clases sociales y eran los que tenían el privilegio. Y hoy en día también pues tenemos esas mismas cosas, ¿cierto? O sea, eso no ha cambiado, siempre vamos como con los mismos errores y no aprendemos de este pasado. Entonces, caemos bajo y duro cuando dicen que los oprimidos, cuando se logran levantar, pueden, inclusive pienso yo que pueden hasta pisotear más duro que los mismos opresores, ¿cierto? Entonces no, porque no aprendemos, porque vivimos, vivimos porque todos estamos en este mundo, vivimos llenos de resentimiento, de rabia, de tantas cosas que nos puede llevar las circunstancias o las cosas que están pasando en el mundo, ¿cierto? Entonces es como buscando esa lucha de poder o de supervivencia, ¿cierto? Entonces, siempre juzgamos, siempre criticamos, siempre estamos señalando a los demás, pero tampoco nos miramos nosotros mismos. Entonces, es duro, porque aquí nos hablan del antiguo y del nuevo, pero y hoy en día lo estamos viviendo también en muchas circunstancias, no solamente en la iglesia, sino en toda nuestra sociedad. Así es. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? ¿Alguien que no haya participado? Lumeri, ¿quién es Ferroequipos? Que no sé a quién corresponde ese usuario. ¿Podría tú? Angélica Ortiz. Soy Adelante. yo, profe, sino Ah, que es para poder ver las imágenes más grandes en el computador. ya, ok. Sí, Adelante. porque en el celular casi no se ve. Bueno, acerca del video, ¿cierto? Es el comentario y está hablando acerca de la justicia y de ¿cuál es la otra palabrita? No es resistencia, no es Rectitud. rectitud. Bueno, habla de que todos los humanos queremos, ¿cierto? Justicia, pero también dice que ninguno de nosotros somos justos y habla también del pueblo de Israel, que Dios lo justificó, pero ellos no fueron justos tampoco, no se portaron de forma justa. Y es ahí donde entra el plan de salvación del Señor, de hacernos justos, porque es como decir, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y viene Jesús y nos da esa nueva oportunidad de reconciliarnos nuevamente con el Señor, como lo veíamos ahí. Primero la cinta roja que era como eso de la injusticia y de la separación, y luego la cinta blanca que nos reconcilia con el Señor. Es Dios quien nos justificó a través de Jesús para poder tener derecho, para poder tener acceso a esa salvación, porque por nosotros mismos no pudiésemos hacerlo, no lo hubiésemos podido lograr. Entonces, eso fue lo que pude ver del video, que
es Dios siempre tratando a nosotros con justicia, pero que nosotros no somos justos. Sin embargo, Él en su misericordia se plació, ¿cierto? Y nos redimió y nos hizo justos. Así es. Listo, pues. Gracias. Aura. Pues la verdad pude entender en el video es que o sea, cómo vemos que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? A pesar de que, o sea, el pueblo de Israel le fallaba a Dios, hasta eso, yo pienso que si Dios hubiese sido humano, por decirlo acá como nosotros, no fuéramos capaces de darle oportunidad a las personas, o sea, la primera caída, el primer traición, por decirlo así, radicado.com, pero el Señor, vemos que su misericordia aún es más grande cuando Él envía a Jesús, ¿sí? A su Hijo, o sea, se encarna, la encarnación, viene, padece todo, y por esta gracia, es que la palabra también nos dice que por gracias somos salvos, no por obras, o sea, para que nadie se glorifique, porque aún el Señor cuando muere por nosotros en la cruz, Él no lo hace por los santos, lo hace por todo, culpable, asesino, por todo, o sea, por todo. Entonces, literal, vemos que su misericordia es infinita y aún en esos tiempos pasados era, o sea, su misericordia se demostraba y aún aquí en la actualidad se sigue demostrando y mostrando a través de cada uno de nosotros, porque nosotros también somos como el pueblo de Israel, o sea, en algunas ocasiones no somos perfectos, pero en algunas ocasiones ofendemos el nombre de Dios y le fallamos a Dios y Él sigue ahí firme con su misericordia, dándonos oportunidades y, o sea, es la realidad que estamos afrontando, y creo que el Señor es infinita misericordia por siempre. Así es. El Señor Jesucristo vino a cumplir esa gran misión, ¿cierto? Él no tuvo pecado y vino a pagar ese alto precio por amor, por gracia para nosotros. Él quiere que nosotros también nos unamos a esa misión tan importante. Él quiere que nosotros participemos con Él en esa restauración, ¿cierto? Y Él es un Dios de procesos que quiere estar ahí de la mano con nosotros en esa importante misión que trae justicia y verdad, ¿cierto? Él nos trajo la salvación, pero nos corresponde a nosotros ayudar al pecador, nos corresponde a nosotros ayudar al necesitado, no solamente con decirle Dios te bendiga, también se requiere que nos duela la causa y que estemos, que la familia de la fe sea los primeros que nosotros ayudemos. Muchas veces nosotros sufrimos por el familiar de sangre que no llega al evangelio, pero el Señor dijo, mi padre, mis hermanos, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, los de la casa, los que vamos mirando hacia un mismo propósito, hacia un mismo sentir, que nos duela a nosotros lo que viven ellos, lo que están pasando, las situaciones que les rodean. Entonces, somos llamados a cautivar también el corazón de estas personas y ayudarles en ese proceso de que no solamente son almas que vienen a la iglesia, sino que son personas que merecen respeto, porque muchas veces uno dice, ay, hay que ganar almas, pero más que almas son personas que merecen un acompañamiento, que les rodeemos, que no que porque ya llegó a la iglesia y aceptó al Señor y ya hace parte de la congregación o de la casa de paz, entonces ya uno más. Y se nos olvida el proceso de rodearles, esa hermandad, esa coinonía. Entonces allí es donde inicia ese verdadero seguimiento, ese amor, esa fraternidad de parte de nosotros hacia ellos, porque nuestro testimonio va a ser clave allí, nuestro acompañamiento, considerarlos como superiores, entender que es un proceso donde ellos están quizás con muchos errores, hay que tenerles mucha paciencia, pero a veces queremos tratarlos como si ya fueran hermanos viejos en la iglesia y cuestionamos, les hablamos fuerte, como si no recordáramos lo que nosotros pasamos cuando llegamos a Cristo, que éramos inmaduros, pensábamos y veíamos las cosas de una manera muy diferente a como las estamos viendo hoy día, ¿cierto? Entonces, toda esa buena obra que el Señor empezó en nosotros, también descansamos en que la va a hacer con el nuevo que llega a la iglesia.
con el nuevo que llega a la casa de paz. Esa buena obra que el Señor empezó la va a terminar con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, esa es la justicia que nosotros necesitamos llevar, que el reino de los cielos llegue aquí a través de nosotros, pueda ser mostrado, dimensionado a aquellos que quieren escuchar de esa palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, tenemos un Dios que actúa a nuestro favor. No tenemos un Dios juzgador que tiene una vara y está castigando a ver a quién le manda un cáncer hoy, a ver a quién le mandamos un desempleo. Tenemos un Dios que está a nuestro favor, que nos ama profundamente. Tenemos un Dios Padre que quiere tener esa relación cercana con nosotros, que quiere que participemos con Él en esa restauración, que seamos esas manos y esos pies de Él representantes aquí en la tierra, ¿cierto? Que amemos profundamente al prójimo, así como Él lo dice. Es una relación que va primeramente hacia arriba y que va horizontalmente, ¿cierto? Hacia los semejantes, tanto arriba como hacia los lados, en la forma de la cruz. Tenemos esa relación nosotros con nuestro Dios y con nuestros semejantes. Y precisamente este módulo es para crear esa conciencia, que no solamente es evangelismo, no solamente se trata de llevar buenas nuevas, se trata de ir y mostrar el amor de Dios a través de esas buenas obras. No solamente es decirle Dios te bendiga, aquí tienes un Dios que salva, un Dios que cambia, sino que nosotros lo evidenciemos. No es solamente con el hecho de hablarlo, sino con el hecho de vivirlo en comunidad, de ser intencionales, ¿cierto? Entonces nosotros, vamos a compartir aquí pantalla nueva. Nosotros debemos llamados a ser intencionales y así como lo dice aquí Corintios, no sé si lo están visualizando, segunda de Corintios, ¿cierto? Bueno. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versos 16 al 20. Alguien que lo pueda leer, por favor. Pierre, ¿puedes leerlo para nosotros? ¿Lo ves ahí en pantalla completo? Sí, señora, está claro. Bueno, leo la palabra a favor de todos nosotros, pidiéndole permiso al Señor. Segunda de Corintios 5, 16, 20. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué bonito, ¿cierto? Ese privilegio de que somos nuevas criaturas, de que ya todo lo viejo quedó atrás, todas las cosas que nos señalaron un día, ya eso quedó atrás, somos hechos nuevas criaturas. Y por ser nuevas criaturas somos embajadores que llevan esa buena nueva, esa palabra de reconciliación. Nosotros no usamos la palabra para levantar a espadazos a la gente, ajusticiándolo. Este versículo le cae a fulano, aquel versículo le cae a Perancito. Nosotros llevamos las buenas nuevas. Somos hermanos de reconciliación. Nosotros somos agentes de reconciliación, no personas que van con ojos de juzgamiento, sino que entendemos que el que hace esa buena obra, ¿quién es? Es nuestro Padre, es Dios el que la hace, Jesucristo mismo es el que hace esa transformación. Adelante, Pierre. Y hay algo, o sea, no sé, es algo que a mí no me gustan las iglesias tan grandes, respeto, pero muchas veces en muchas congregaciones se concentran en tener cantidad de gente y asimismo descuidan a sus feligreses, ¿cierto? Como quien dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si no hay líderes, la cantidad que se necesitan, pues se van descuidando, ¿cierto? Aquí lo más importante es la calidad de la iglesia, cómo vamos a tener a estas personitas que van llegando una a una, las que traemos, las que llegan por voluntad propia, ¿cierto? Y es, digamos, en nuestras casas de paz, escucharlos, ¿cierto?
porque hay momentos en que ellos le dicen a uno, profe, mire, entonces uno empieza a tener esa interacción con ellos. Pero si yo voy a llegar y les doy la palabra o tenemos, dependiendo de la clase que tengamos, y ya, bueno, hasta luego, me voy, no estamos haciendo nada. Es también tener ese cuidado pastoral como hablamos, ¿cierto? Ese cuidado con estas ovejitas, porque así como nos cuidan a nosotros, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros mentores, eso es algo que nosotros también debemos implementar para los demás. Entonces aquí nos dicen, somos nuevas criaturas, pero pues si soy nueva criatura, ¿cómo les estoy enseñando también a los demás si no los estoy escuchando o solamente les doy la palabra y bueno, hasta luego, nos vemos dentro de 8 días o nos vemos el domingo en la congregación? No es, o sea, es la calidad que nosotros les estamos dando también a ellos. Así es. Y mire que una de las ventajas también de las iglesias pequeñas o las congregaciones que no son tan grandes es que es mucho más familiar. Nos duele lo que le pasa a los compañeros, conocemos a nuestros hermanos y es un motivo para crear esos lazos de hermandad, porque nos conocemos todos, ¿cierto? Es una de las ventajas y a mí también me encanta, me identifico mucho con las iglesias que no son tan grandes porque, y no tengo nada en contra de ello tampoco, porque hay mucha más hermandad, nos conocemos, podemos crecer aprendiendo a predicar todos, nos dan participación a todos. En una iglesia muy grande no pasa eso, porque hay demasiado personal y hay pocas oportunidades para crecer. Y nosotros crecemos, aprendemos a predicar predicando, crecemos en la obra haciendo. Cuando me siento involucrado, cuando a mí me involucran en algo, yo me siento parte de ese lugar. Si usted en la Casa de Paz empieza a involucrar a las personas, ellos se van a sentir identificados, se van a sentir que son parte de algo y no va a ser tan fácil decir hoy no voy porque no quiero ir, sino voy porque tengo esta participación, hago parte, estoy allí, soy miembro de este lugar también y entonces me siento incluido. Y es importante tener eso en cuenta, poner a participar a las personas que se sientan involucradas, que se sientan que son parte de esta familia. Eso es una de las cosas muy chéveres que tiene el modelo de casas de paz del DMD, porque somos muy incluyentes, muy intencionales en esta parte. Y a mí me encanta eso, que nos podamos ver como una gran familia, pero que estemos pendientes los unos a los otros, que no solamente Dios te bendiga y aguantando hambre la persona allá en la casa y nosotros nos hacemos los locos, por decirlo así. Entonces va más allá de solamente hablar. Aura. Ahora que, pastora, que usted menciona ¿Se le fue la de señal? pues, ser incluyente con los de la casa, a nosotros, bueno, pues acá en la casa de paz de Punta Piedra, nosotros ya pues más o menos hace un mes más o menos, por ahí está nuestro hermano Alfred, que pues es testigo, hemos implementado esa estrategia y la verdad ha sido de mucha bendición colocar a las personas a integrarse, a leer la palabra, a darle participación a través de un versículo, e inclusive hasta cantar y hemos descubierto talentos, dones que Dios da y la gente se anima, la gente viene gozoso porque, como dice usted, vienen con esa, bueno, una responsabilidad porque también quieren avanzar, con ese ánimo de, bueno, voy a cantar, voy a leer y así, o sea, y no la reciben con mala actitud, siempre están como con una actitud. Yo pienso que eso es una buena estrategia, incluir a todos a aprender y a que ellos también puedan crecer. Así es, no es como el modelo de una célula que solamente habla una persona y dependen de esa persona. Es un modelo multiplicador donde vamos apuntando a ver los talentos, los dones, las virtudes que tienen aquellas personas que están llegando. ¿Cómo los involucro? ¿Cómo le pido a Dios discernimiento para ver en qué puede desarrollarse una persona, en qué puede potenciarse? Ahí está el verdadero desafío, en levantar Timoteos, personas que puedan seguir siendo parte. Un pastor en la clase de formación espiritual, en la primera que tuvimos, creo que Aura todavía no estaba allí, él hablaba de que una vez un pastor él llegó a una iglesia por primera vez, y un pastor con solamente la primera ida le dijo, bueno, lo necesitamos el sábado para que nos ayude a picar unas verduras, que vamos a hacer una actividad, y él se quedó pensando, pero este pastor, ¿por qué me está invitando si apenas es la primera vez que vengo? Y si no quiero venir, y le estuvo rayando toda la semana eso en la cabeza. El caso es que el sábado allá se apareció a picar la verdura. Entonces, ¿qué tanta participación le damos a las personas para que se sientan incluidas?
y que no sea monótono, porque es que tenemos un Dios creativo. Él nos puede dar a través de la oración, a través de la búsqueda, formas creativas sin salirnos del esquema, de la fórmula original del DMD, ¿cierto? Del discipulado 3/3, que lo hemos escuchado, que tiene sus componentes, sin dañar esa fórmula. ¿Cómo podemos ser creativos? ¿Cómo le podemos decir en semana a alguien, qué tal si participas en cantando una adoración en el próximo encuentro? Le hablo primero, lo hago parte, no lo tiro a quemarropa, sino que lo incluyo primero aparte y él me dirá o ella me dirá, sí, yo me animo o todavía no me siento preparado, pero se está buscando eso, a eso apuntamos. Adelante, Dacelis, que vi que levantaste la mano. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén, amén. Ahora que estaba hablando sobre eso de cómo de participar, antes de estar en la iglesia donde estoy ahora, estaba en otra iglesia donde duré un año. Y en esa iglesia, pues, iba a los servicios y así como iba, así mismo me regresaba. Y yo siempre cuando colocaban el horario de las personas que iban a hacer aseo, hasta yo me miraba ahí para ver si de pronto estaba por ahí nada. Y eso fue algo que me fue no sé, me sentía bastante desanimada por eso. Y pues me invitaron a la iglesia donde estoy ahora, que es Iglesia Cuadrangular, Centro Familiar Cristiano, Coveñas Centro. Cuando yo voy a tener 5 meses de estar asistiendo allá, para la gloria y honra de Dios, y me siento bastante bien, porque a los 3 meses, cuando colocaron el listado de aseo, yo miré mi nombre, eso es una alegría para mí, porque yo dije, bueno, voy a participar, voy a hacer algo, o sea, a servirle al Señor, que es lo que uno como cristiano, uno como hijo de Dios, es lo que desea, servirle al Señor. Entonces, eso fue una alegría para mí, de gran bendición. Yo le comenté a usted que estoy pasando por un proceso y en ese proceso no sabíamos si de pronto quedarnos aquí en Coveñas o irnos para otro lugar. Y mi esposo, cuando una de las cosas que me dijo fue, yo no me quiero ir de la iglesia. Él también tiene poco tiempo de estar asistiendo allá y me dice que se siente bastante cómodo porque lo ponen a participar, o sea, están pendientes bastante de uno y eso es lo que uno necesita también cuando uno está empezando, la compañía, el afecto, el cariño de las personas, ver que se interesan por uno, porque si uno va a un lugar y así como entra, así mismo sale, imagínense. Entonces, Total. es bueno siempre llegar y que le brinden ese apoyo y uno sentir el apoyo de los hermanos. Eso es muy bonito y por eso estoy muy agradecida con Dios y en el lugar donde me puso, porque por algo me puso ahí y estoy viendo esa respuesta que era servirle y gracias a Dios, pues ahí vamos. Gracias, Dacelis. Sí. Bueno, en vista de lo que, Dacelis, gracias por tu aporte, de lo que hablamos ahora de la oración que hizo el Señor, que el reino de los cielos venga aquí a la tierra, ¿cierto? Llegue a nosotros primeramente para poder impartirlo a otros, que somos nuevas criaturas, que hemos sido llamados a un ministerio de reconciliación, a llevar ese ministerio, esas buenas nuevas, en base a esta oración que hizo el Señor Jesucristo. Aquí hay una pregunta y lo voy a enviar a salas. Tome por favor un screenshot, un capture o anoten la pregunta. 2 preguntas que están allí. Los voy a llevar a salas para que allí estén interactuando acerca de estos 2 puntos. ¿Qué ves en tu comunidad? ¿Cómo se vería tu comunidad si la oración de Jesús fuera respondida? Estas 2 preguntitas vamos a estar en sala, los voy a distribuir y por favor tómenle nota. Repito nuevamente, ¿qué ves en tu comunidad? ¿Cómo se vería tu comunidad si la oración de Jesús fuera respondida? Y los voy a mandar a salas. ¿Ya todos anotaron? Para dejar de compartir. Ok. Entonces permítanme, los mando a salas y vamos a estar compartiendo en estos 2 puntos. ¿Ok?
aceptamos, por favor, para que se vayan yendo a salas. Ok, vamos a esperar a que lleguen nuevamente a la sala los compañeros. ¿Ya todos estamos? Todavía faltan, ¿cierto? Sí, todavía falta. Ok. Bueno, entonces yo creo que ya, ¿cierto? Ok, bueno, necesito escuchar dos participaciones. ¿Qué ves en tu comunidad en estos momentos? ¿Y cómo se vería ella si esa oración de Jesús fuese respondida? Adelante, Diomedes. Bueno, en mi comunidad se ve mucho la necesidad de Dios. La gente proclama mucho a Cristo, a Dios, al Señor, y todos dicen creer. Todos dicen, yo creo, a mí me gustaría buscar, pero como le compartía a la hermana, como dicen por ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces yo digo, eh, ¿qué veo? Una necesidad inmensa de Dios, porque vivo en un sector que es más bien central y la mucha fiesta, eh, la mucha delincuencia, pero todos, no, yo voy a hacer esto con Dios. Pero yo digo, ¿cómo se vería mi comunidad si Dios respondiera a mi oración? Mm, en este caso, si Jesús, perdón, ¿cómo se vería tu comunidad si la oración de Jesús fuera respondida? Yo digo que habría algo maravilloso como una unidad, de que había un pueblo que está dedicado a obedecer, a buscar de Dios, y sería un pueblo, digamos, parecido como el pueblo que siguió a Abraham, que él solo escuchó una voz y solo con esa voz decidió, tomó una decisión y ese pueblo llegó y lo siguió. Y vea que al día de hoy vemos que todos fueron bendecidos porque Dios le dijo que el que te bendiga lo bendigo y el que te maldiga lo maldeciré. Y podemos ver que llegó a ciertos lugares, hizo ciertas cosas, en unas lo aborrecieron, pero todos temían. Entonces, si el temor de Dios cae en los corazones de la humanidad, va a haber una respuesta más, ¿cómo diría esta frase? Una respuesta de Dios siempre va a ser positiva, pero habría unidad, amor y respeto hacia Dios. Así es. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte? Pierre, de pronto, no sé. Gracias, Diomedes. Sí, Lorena, señora. Bueno, adelante. estamos hablando, nuestras comunidades son tan diferentes, ¿cierto? Eh, estábamos hablando, nosotros nos toca, nosotros somos una con Lorena, Lorena está en Mocoa, sin Mocoa, y ya es una, digamos, es una congregación que está establecida desde hace tiempo, pero es muy bonita porque ellos ya tienen organizado muchas cosas. Nosotros que estamos aquí en Pereira, que somos extensión, yo le decía, nosotros somos extensión de Medellín, ¿cierto? Con la Camino de Vida. Pero vemos siempre las necesidades de toda la comunidad. Yo le decía, nuestra comunidad aquí tenemos mucha mujer cabeza de familia, hay una parte central donde están los niños expuestos a muchas cosas, que las mamás tienen que salir a trabajar, ¿cierto? Y algo que nos ha ayudado mucho es las caminatas de oración, ¿cierto? El que lo vean a uno es, es, es como quien dice, bueno, ¿y Dios qué? Por ejemplo, nuestra pastora, la pastora Jenny, como se la conoce, ella recoge a los niños, a los más pequeños, ¿cierto? Hay unos que sí llegan solitos. Nosotros nos encontramos los viernes con los niños preadolescentes y adolescentes. Y aún así, los adolescentes se le pegan a ella o a los preadolescentes se le dan, y ella tiene nosotros tenemos un cordoncito y todos se van cogiendo de su cordoncito y es bonito que vean eso, ¿cierto?
Y eso es lo Sí, que hacemos. Y así cuando hacemos nuestra caminata de oración, todos se envuelven en su cordoncito y vamos las profesoras diferentes y vamos caminando, ¿cierto? Entonces, nosotros son barrios, o sea, es un barrio grande, es una comuna, pero son barrios pequeños, de 2, 3 cuadras. Entonces, nosotros vemos toda esa necesidad. Los niños son muy vulnerables, hemos tenido muchas cosas, ¿cierto? Pero hemos visto cómo Dios está obrando en esta comunidad también. Y van llegando cada día, donde viéramos, o sea, donde esta oración fuera contestada una vez, veríamos no solamente nosotros, sino casas de paz, células, porque sé que en otras iglesias hablan de células, y en todas las iglesias estaría lleno y habría más tolerancia, más amor, más perdón, muchas cosas bonitas, ¿cierto? Y así es. buscando sobre todo la presencia de Dios, Sí, así que es. es lo más Somos, importante, buscarlo y regresar a Él, o sea, estar en sus pies. así es, total. Somos llamados a marcar esa diferencia y a pedir en oración al Señor que nos guíe para marcar esa diferencia. Y que al marcar esa diferencia no la vamos a tener fácil. Por ejemplo, aquí vemos en la elección la historia de Titus Roberts, ¿cierto? Vimos la historia de Titus Roberts. Él fue el fundador del metodismo libre, de la iglesia. El metodismo inicialmente fue fundado por John Wesley, pero pasó un tiempo, pasó un largo tiempo y ese sueño que tuvo John Wesley, ese sueño inicial se fue desviando porque empezaron a ocurrir cosas dentro de la iglesia metodista que a Titus Robert no le pareció, como el tema de la esclavitud, que había preferencias en las sillas de la iglesia, que le daban las sillas eran los que tenían dinero, a los demás que se quedaran de pie. Él empezó a mirar muchas desigualdades allí, muchas cosas que no encajaron dentro de lo que Juan Wesley como fundador había iniciado en ese movimiento, ¿cierto? Entonces, vemos a Titus Robert, un abogado que pensó diferente y este hombre impactó por esta situación, por esa forma de pensar y su testimonio es sorprendente porque aquí podemos ver la fecha de nacimiento, bueno, de la vida de este hombre. Vemos cosas de las que hizo, como promover la abolición de la esclavitud. Él llevó a cabo y usó su voz fuertemente para acabar con esta situación, de contribuir a esa terminación de la esclavitud. Apoyó la justicia económica, fue otra cosa que hizo este hombre. Abogaba por la igualdad de las mujeres. Siempre a través de la historia hemos visto esa desigualdad, eh, esa etiqueta hacia las mujeres que solamente era para estar en las labores domésticas. También apoyó la prohibición del alcohol. Mire que no solamente con ir a una congregación y decir Dios te bendiga, se necesita accionar, se necesita activar esa fe, porque yo puedo decir creer mucho, pero si no me muevo, estoy ahí sin activar esa fe, ¿cierto? Entonces, otra cosa que hizo, establecer misiones y reuniones de campamento. Otra de las cosas muy resaltantes en Titus Roberts, estableció la Alianza de Agricultores de Nueva York y estableció una escuela de labor manual basada en las artes liberales que convirtió en Roberts Wesleyan, entre otras cosas que hizo este hombre, pero marcó la diferencia, no se quedó allí solamente diciendo, no, aquí hay desigualdad, pero me quedo sin hacer nada. Él marcó esa diferencia y lo pudimos leer a través de la historia, que hay muchas personas que marcaron esas diferencias y que dejaron esa huella, ¿cierto? Entonces vemos que se necesita disposición, se necesita un corazón que vaya dispuesto a ir con la voluntad de Dios para que se pueda dar. Entonces, viendo esto que estamos compartiendo aquí, hay una frase que quiero vamos a ponerla por una aplicación que se llama Mentimeter, se me traba es una aplicación que les voy a compartir para que entre, se las voy a poner por el chat, les voy a compartir el link para que entremos y vamos a responder una preguntita. Ya les voy solamente anotan el link en el buscador, ¿listo? Ya se los comparto por el chat. Se me rega la lengua.
A ver. Dejo de compartir. Copian el enlace y entran con ese enlace. ¿Listo? Entonces yo también voy a entrar por acá. No sé si ya lo están viendo. Me dicen, por favor. Voy a compartirles pantalla. Me dice si lo visualizan. ¿Cuál cree que debería ser la misión hoy día de la iglesia con una sola frase? La pueden ver en el enlace. Sí. Solamente una frase van a colocar y ahí va a ir apareciendo en la pantalla. Copian el enlace y escriben la frase allí. Ok, expandir el reino de Dios. ¿Alguien más? Solo copiar el enlace y dar la respuesta. Le dan control C al enlace, ¿cierto? Y luego le dicen control B allí exactamente en el buscador. Expandir el reino de Dios, buscar al perdido, ministerio de misericordia, excelente, me encanta esa frase, ministerio de la misericordia, siempre vamos pensando en que sean solamente por tradición, que sé yo, la palabra profética, el don de lengua, que está muy bien y es necesario, pero también es necesario la misericordia, buscar más de Dios, muy bien. ¿Alguien más que quiera escribir? No sé si antes habían visto esta aplicación. No, señora. Ok, ya todos respondieron, creo que hace falta más respuestas. Si de pronto no logran, eso, escuchar y comprender muy bien, porque si escuchamos atentamente la voz de Dios, vamos a comprender cuál es esa misión en la tierra, ¿cierto? Vamos a entender nuestra posición de hijos, nuestra identidad como hijos. Muy bien. Salir más a las calles, claro que sí. Se trata no solamente de estar en cuatro paredes, se trata de buscar hacia afuera, de ir a esa asamblea que va hacia afuera, hacia el necesitado, hacia el que está allá afuera esperando esa palabra. ¿Cuál otra vimos? Salir más allá de las calles, nuestra relación con Dios primeramente, porque si estamos bien en una relación con Dios, vamos a estar bien al llevar esa palabra, porque también debemos tener en cuenta que como ministros, como siervos, debemos estar sanos para poder ir al campo, ¿cierto? A hablarle a aquel que está perdido. Imagínese uno bien herido para ir a hablarle a otro que está herido. Dos soldados heridos no sirve para ir a la guerra, ¿cierto? Se necesita que estemos primeramente sanos para poder ejercer ese ministerio de ir hacia afuera. Ok, muy bien, excelente. Alguien que le tome un captura y lo comparte por el grupo, por favor, ahorita, si puedes tomarle un capture. No se salgan de allí, porque ahora viene ¿Ya le tomaste el capture, Aura? ¿Listo? ¿Tomaste el capture? Sí, señora. Ok, bueno. No sé si están allí mismo, que hay una segunda pregunta. Ahora, nombra algunos medios por los cuales, aquí no me deja leer completo, nombra algunos medios por los cuales se ha expandido el evangelio hoy día y que han sido muy efectivos. Tienen como dos oportunidades para escribir dos cosas que han sido útiles para expandir el evangelio hoy día. Y con ese Solo mismo... deja una.
Hay una parte que dice siguiente, que es la siguiente respuesta, en la parte de abajo. Estoy. Nombra algunos medios por los cuales se ha expandido el evangelio hoy día. De que escuchaba uno que decía misioneros involuntarios y me pareció muy interesante. ¿No han podido entrar? Es la siguiente, en la parte de abajo, exactamente, las redes sociales, muy bien. Las redes sociales bien utilizadas son de gran bendición para expandir esa palabra de Dios tan maravillosa. Muchos que no saben, no tienen esperanza. Otra más. Si de pronto pueden ver en la parte de abajo, allí está la siguiente pregunta. Internet, claro. El Internet bien utilizado por los misioneros, lo que hablábamos ahorita, misioneros involuntarios. Mire que mucha gente que ha migrado a Venezuela, Dios los ha Dios los ha usado por su misericordia, personas con profesiones grandísimas y hoy día están trabajando en la obra del Señor, misioneros involuntarios. No tenían esa idea, pero el Señor los trajo para que sirvieran en su obra. Y así a muchos que no tienen en sus pensamientos inicialmente servirle al Señor, Dios permite usar sus talentos para llevar esa palabra de salvación, sin que nosotros lo hubiésemos tenido en nuestros planes. Entonces somos misioneros involuntarios de alguna manera, porque no es que sea por mi buena voluntad, sino porque el Señor fue el que me vio primero a mí. Ok, el voz a voz, muy bien. Es que el voz a voz es mientras voy. Muchas veces tenemos la idea de que tengo que ir a Hawái, tengo que ir a Estados Unidos a llevar la palabra, pero ese voz a voz, ese mientras voy a Estados Unidos, mientras voy a España, yo le voy hablando a los que están en el barrio, primeramente en mi casa, a los que tengo cercanos, a los miembros a los que viven, los vecinos en el barrio, a esas personas con mi testimonio, con mi intención, puedo llevar esa buena nueva de salvación. Listo, hemos dicho también que la radio es importante. Hoy día casi, no se usa mucho como esa radio, pero sí los medios, las redes sociales son importantes para el crecimiento en la evangelización. Y las personas que dicen, M aquí, también las caminatas de oración, perfecto. Esas caminatas de oración nos permiten abrir espiritualmente esa visión para ver la necesidad que hay en el lugar donde nosotros estamos caminando. ¿Qué otra cosa pusieron los compañeros? Los medios del evangelio, exactamente como el DMD, todas estas herramientas que nosotros usamos para llevar las buenas nuevas. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero herramientas como el DMD nos permiten llevar de una manera efectiva esas palabras de salvación a aquellos que no han conocido, ¿cierto? Y el Internet, muy bien usado, puede ser de gran bendición. Muchas gracias. Los que de pronto no pudieron compartir por el chat también lo pueden hacer. Los que no pudieron compartir por este medio, por el chat, lo pueden hacer. Pero qué importante es saber que tenemos muchas cosas a favor para poder expandir la palabra, para poder ser esos agentes de bendición a otras personas, ¿cierto? Entonces, leyendo aquí, una de las cosas que ustedes me hablaron al comienzo fue la vida de San Patricio, ¿cierto? Pero ahorita antes de llegar allí, vamos a mirar aquí a través de estas diapositivas. Okay. Ante esta pregunta, cuál cree usted que debería ser la misión hoy de parte de la iglesia? ¿Cuál creen ustedes que debería ser esa misión hoy día de iglesia? ¿Cuál es la principal misión? Además de llevar esas buenas nuevas, vamos a mirarlo acá por cuestiones del tiempo. El reino de Dios, la iglesia y la misión es que la iglesia es esa extensión de Jesucristo, ¿cierto? De Dios aquí llamada a impactar. Una iglesia que no impacta a la comunidad, mejor dicho, no está haciendo lo que debe hacer. Una iglesia debe impactar la comunidad, que si se fue por algún motivo, la comunidad debe echar de ver que la iglesia no está
Una iglesia llamada a hacer bendición al lugar donde se encuentra, manifestar el reino de Dios aquí y ahora, ¿sí? A eso Dios ha llamado a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ahora, los medios por los cuales se expandió rápidamente el evangelio. A través de la historia de Juan Wesley, que de pronto no sé si algunos la conozcan, una de las cosas por las que Juan Wesley era demasiado apasionado y él se iba a caballo día y noche andando en ese caballo y estudiando con el libro en la mano y andando a caballo para llevar la palabra de Dios. Fue rechazado muchas veces en muchos lugares porque era ruidoso en esos tiempos de la revolución industrial que se evangelizara en las calles. Todo era en los templos, no podía salir de allí, era un escándalo que lo hicieran, era como una especie de revolución que alguien lo hiciera de manera diferente, itinerante, saliendo. Al principio a Juan Wesley no le sonó mucho la idea, pero a través de la invitación de un amigo, de un amigo que evangelista que tenía mucho peso, se me escapa el nombre, George, creo que George Whitefield, él le hizo la invitación a predicar en las calles y él lo pensó y lo pensó hasta que lo convenció y cuando se dio cuenta que la cosa era así de buena, dijo, el mundo es mi iglesia, ya la iglesia del paso a ser la gente allá afuera. Y Juan Wesley hizo cosas tan prominentes como lo de la creación de la escuelita dominical. Fue de esos tiempos, porque había mucho analfabetismo en esa época, porque eran explotados industrialmente hasta los niños. Entonces, ¿qué fue una de las necesidades? Crear escuelitas dominicales para enseñarles a leer, a aprender la palabra de Dios. De allí es que surgen las escuelitas dominicales. También él creó centros para llevar medicinas a esas personas que sufrían por esa explotación industrial en esos tiempos. Entonces, surge un avivamiento, cosas poderosas como esas, un hombre dispuesto, pero que le tocó pagar un precio, sacrificar muchas cosas para poder llevar esa palabra. Otros agentes, leímos en el módulo, los apóstoles. Ahí en el libro encontramos muchos, como esos agentes, los evangelistas, los maestros, los laicos son las personas que de pronto, así como que no han tenido esos estudios de obispado, de ser pastores, pero que también llevan la palabra, ¿cierto? Los mártires, vemos a través de la historia que fueron agentes para llevar para que creciera el evangelio. El punto número 2 nos dice que por la forma y actitud de comunicar el evangelio. Miren lo importante, si se me va la conexión, por favor, diga lo importante que es la forma en cómo se comunica el evangelio. Una forma diferente y creativa de llevar la palabra. Hemos visto en la década pasada las grandes campañas que en su momento muchos aceptaron al Señor, pero que a la larga era como un árbol con muchas ramas y poco fruto. Mucha gente iba a esas campañas y muchos recibieron al Señor, hubo muchas sanidades, muchos milagros, pero en las iglesias, después de que se iba el de la campaña, ¿cómo quedaban las iglesias? ¿Sí quedaban igual de llenas? Vimos a través de la historia que eso no funcionó de esa manera, ¿cierto? Y que Dios se movió en su momento como quiso. Pero hemos visto que el evangelismo face to face, cara a cara, ir intencionalmente a las casas, al lugar, tener ese contacto con las personas funciona muy bien, ese voz a voz, ¿cierto? Ahora, por la firmeza de la fe. Mire, la firmeza de nuestra fe hace una mella muy grande, el ejemplo que damos nosotros. El ejemplo de llevar arrastra más que lo que yo puedo hablar, ¿cierto? Entonces, estos medios impactaron de alguna manera y siguen impactando hoy. Nosotros somos hoy día los agentes de cambio para llevar esa palabra. Somos esos protestantes que no se quedan conformes, sino que quieren ir más allá y llevar esa palabra de salvación. Ahora, ¿cuáles son esos medios por los cuales se han expandido el evangelio y que han sido muy efectivos? Eso fue lo que preguntamos ahorita. Dijimos que la internet, las redes sociales, me da risa que cuando llegó el Facebook, muchos evangelistas decían que eso era del diablo. Cuando llegó, primero fue cuando llegó el televisor, que el televisor era el cuadro del diablo, algo así. Era la caja del diablo, creo que era que decían. Y cuando al tiempo, sintoníceme por el canal por el canal de televisión. Entonces vemos que a través del tiempo las cosas van cambiando. Cuando llegó el Facebook,
¿Qué pasó en la pandemia? Se evangelizaba ¿cómo? A través del Facebook, ¿cierto? Entonces nos cerramos muchas veces y Dios nos da oportunidades para saberlas usar, herramientas para saber llegar a las comunidades. Entonces, hay muchas formas creativas y nuevas de llegar. Ahora, hablando de un movimiento de renovación, vemos aquí. ¿Qué les llamó la atención de estos movimientos de renovación y los aportes que hicieron en la comunidad desde tiempos antiguos? Vemos que hubo movimientos de renovación. Vimos en esos grandes avivamientos, avivamientos de hace años. Y quiero escucharles unas 3 participaciones de parte de ustedes que leyeron el módulo. En esta parte, en la página 26, los movimientos de renovación y esos grandes aportes que tuvieron a través de la historia. Ahí vemos muchos movimientos en la página 27, si ustedes leyeron. Hay grandes movimientos. El movimiento metodista del cual les hablé fue uno que trajo un avivamiento y una de las cosas que destacó el movimiento metodista fue por los cánticos. Los cánticos del hermano de Juan Wesley, pues hicieron la diferencia en ese movimiento y eso muchas masas, mucha gente seguía este movimiento. Y al día de hoy permanece el movimiento metodista, el movimiento pentecostal, el movimiento de la Reforma, ¿cierto? Vemos todo a la larga de la historia del movimiento franciscano. Todos estos grandes movimientos, Dios usó a una persona que estuvo dispuesta y esa persona generó un avivamiento. El año pasado, aquí vemos una imagen que hubo un movimiento en Asbury, un avivamiento hubo en febrero, a inicios del 2023. No sé si ustedes lo vieron en noticias, fue muy sonado, unos jóvenes que empezaron a orar y se formó allí un gran avivamiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que ha habido esa necesidad de estos avivamientos, de estos movimientos a través del tiempo? ¿Por qué crees que son necesarios? Alguien que por favor pueda participar, alguien que no haya participado. ¿Por qué cree usted que hay la necesidad de que se den estos movimientos al día de hoy? No solamente del pasado, al día de hoy se necesita que ese movimiento siga, que seamos diferentes donde estamos. Es que no se necesita ser muy famoso, con solamente tener un corazón dispuesto y escuchar la voz de Dios, Dios nos puede usar grandemente. ¿Y por qué no generar un avivamiento? El avivamiento empieza por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros comienza. Y escucho algún aporte, me gustaría escucharles. Yo digo, Adelante. señor, pido palabra. Digo que el avivamiento, como lo dice usted, empieza dentro de nosotros. Pues cuando nosotros estamos llenos, estamos avivados, tenemos que dar, Señor. Y uno da como esa evidencia de que el Dios a quien tú tienes, a quien tú sirves, se ha hecho notorio en tu vida, se ha hecho real en tu vida. Y la gente tiene que darse cuenta lo que hay de Dios en ti. Y es necesario, Señor, que primeramente para que esos avivamientos estén dentro de nosotros, hay una relación con Dios. Tengamos esa intimidad, tengamos esa pasión, porque yo digo que cuando hay ese amor hacia Dios, esa pasión, fluye ese avivamiento, y la gente es impactada, la gente cuando tú hablas, algo hace en el corazón de esa persona. Yo estoy muy contenta y feliz con la célula que fui este domingo, porque yo les predicaba acerca de lo que hizo Pedro y Juan cuando estaba el cojo, que llevaban a pedir limosna, ¿verdad? Era una persona que dependía de las limonas de otra. Pero estos hombres tenían algo tan grande que cuando expresaron esa palabra, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Ahí dieron evidencia que dentro de ellos estaba el poder de Dios, que no se necesita tener plata o oro para que suceda algo en la vida de una persona. Necesitas tener la presencia de Dios para que esas personas puedan ser cambiadas y transformadas. Entonces yo creo que el avivamiento empieza dentro del corazón de nosotros para impartir a otros. Total. Pierre había levantado la mano y luego Diomedes. Sí, vamos a hacer 2 cortos aportes para continuar. Dale, Pierre, y luego Diomedes. Sí. ¿Por qué se necesitan estos tipos de movimientos? Por la decadencia en la que está la humanidad. Y porque a los que más
se les ataca es a nuestra juventud. Así como lo vimos en esta universidad de Asbury, a quienes llegó. Y no fueron poquitos, fueron miles y eran estudiantes, eran jóvenes. Y es eso. Porque sí, nosotros, como la pastora decía, ahorita tenía cuando llegó el televisor, cuando llegó Facebook, sí, digamos que hay personas que son tan legalistas, tan fanáticas, que todo dicen, eso es del diablo. Pero nosotros, al ver esta decadencia de nuestra sociedad, debemos ir un paso adelante, como dice, una milla extra, ¿cierto? ¿A quiénes están atacando? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Por dónde? Por las redes sociales, por todos estos medios, están atacando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes hay que llegar primero? A ellos, ¿cierto? Así es, A pero ellos. Nosotros lo hemos visto porque nuestros niños hemos tenido circunstancias duras en nuestra comunidad, donde hemos encontrado cosas de pornografía, donde han acogido a los niños para pornografía, y es duro, ¿cierto? Y son muy inocentes, pero también nos han enseñado a estos niños que ellos son los que arrastran a otros, porque con nuestra escuelita de fútbol, hay niños que han llegado por medio de la escuelita de fútbol y han llevado a sus amiguitos, al vecinito, al del colegio, y así es que han llegado muchos a nuestras casas de paz de niños y ya están asistiendo a los cultos de los domingos, pero no solamente con sus amigos, ellos van llevando, y tenemos un testimonio de un niño que llegó a la escuelita, después llegó a la casa de paz de niños, ya el domingo, después llegó con su abuelita, después ya llegó con su mamá, después ya llegó con su papá y ya toda la familia asiste a la iglesia. Entonces, ¿por qué nos toca? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Es a nuestra juventud, a nuestra niñez, y es lo que más necesitamos. Quizás nosotros somos más resabiados y eso, pero si nosotros empezamos desde los niños, y la palabra lo dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y cómo debemos estar nosotros debemos tener un corazón de niño, tener ese niño interior, ese niño en nosotros para poder llegar al reino de Dios. Entonces debemos es cuidar, y lo dice, los niños son el futuro de nosotros. Entonces es desde ahí donde debemos empezar. totalmente de acuerdo. Mira que hay un pasaje, no sé si en Romanos 7, que Pablo habla de que si tú antes hacías algo malo, ya no lo hagas más y ponte a hacer otra cosa, o sea, reemplázalo por otra cosa. Por eso es importante incluir, que las personas, los niños se sientan incluidos, porque los tenemos en las casas de paz y cuando van creciendo ya van cambiando sus gustos, su forma de ver las cosas y ya no quieren ir a la casa de paz. ¿Qué hacer para que esos niños no se alejen? Porque ya como van viendo las cosas de otra forma, se atraen por otras situaciones. ¿Cómo hacer nosotros para que no se nos vayan? Porque de pequeños están muy pendientes a todo lo que uno les da en la casa de paz, pero cuando ya se van jovenciando, adolescentes, ya cambian. Entonces, la oración es, por favor, hermanos, llévenme también esto en oración, porque nosotros tenemos casas de paz y eso está ocurriendo aquí con los niños. Vemos grandes necesidades. Mire, ¿qué ocurre? Vemos la ausencia de los padres. En estos días hicimos una actividad que estamos con semillas, y semillas es una forma en que nosotros le llegamos a ellos para enseñarles la palabra. Y entonces en semillas estamos en el tema de la identidad, ¿quién soy yo en Cristo? Y uno de los temas que toqué es que le hicieran una carta a Dios diciéndole todos los miedos, las cosas como para ver qué hay en cada niño. Y nos sorprendió esas cartas, porque la mayoría hablan es que el Señor cuida mucho a mi abuela. O sea, ¿por qué no piden por sus papás, sino cuidan mucho a mi abuela? Nos deja ver que hay ausencia de padres allí, que los que han criado son nietos, son los abuelos, y vemos que hay un desnivel muy grande, ¿cierto? Obviamente ya lo hacen con buena intención, pero el modelo de Dios es muy claro. Padre y madre son los que hicieron el peladito, pues también que lo levanten, ¿cierto? Pero tristemente vemos el modelo en decadencia en la sociedad que no va por ahí. Y veíamos muchas cosas evidenciadas en esas cartas. Entonces, a uno el corazón se le arruga con todo eso, hermanos. La cuestión aquí es de oración porque son niños muy vulnerables, son niños que llegan con una necesidad muy grande. Y ahora la pornografía, como dijo la hermana, antes la pornografía nosotros la buscábamos, buscábamos en revistas, el ruido del internet, antes que los modems esos que hacían ruido, cómo se veía pornografía y no había manera, los de la generación de Pierre, que cuando empezó el internet era un ruido terrible, ahora la pornografía nos busca, llega a nosotros.
llega a través de las propagandas, nos persigue a nosotros. A un niño de 12 años le llega un mensaje, por curiosidad lo abre, queda su mente marcada a seguir dependiendo de una cuestión como la pornografía, por no hacerles un seguimiento, por no estar pendiente de ellos los padres. Entonces, nosotros vamos a las casas de paz, pero vemos que también se requiere un acompañamiento por parte de los padres, que vemos muy ausentes. Ahora, la cuestión es, los niños también tienen esa identidad y necesitan de Dios. Ahí ya la cuestión es con oración, que el Señor por su misericordia toque y haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Nosotros estamos siendo esos agentes, pero dependemos del dueño de la mies, porque por lo que vemos, nuestro corazón se desfallecería al ver tantas cosas tan desiguales cuando hacemos casa de paz de niños y vemos todo eso que ocurre allí, situaciones que le duelen a uno. Adelante, Diomedes. Tienes el micrófono cerrado. Hola. Sí, bueno, en lo personal pienso que es necesario los avivamientos porque primeramente es Dios quien da la iniciativa, ¿cierto? Porque realmente necesitamos iglesias renovadas para este tiempo. Por lo que mencionan ustedes, en este caso la pornografía ya es gratis. Entonces, si hay avivamientos, hay contagio de algo bueno. En este caso, nosotros que estamos estudiando un poquito de la palabra, nosotros vamos a hacer un ejemplo o un testimonio vivo para el que está dentro de nuestra casa como para el que está afuera. Es necesario un avivamiento para que haya una transformación en la humanidad, porque sabemos que como tal el mundo en estos momentos hay mucha perversidad en la cual los niños desde una temprana edad ya usted escucha que yo tengo novia. Literalmente, pues no soy muy de mucha edad, pero llegué a un tiempo en donde tenía 10 años y yo no podía hablar de eso. Es necesario que haya un avivamiento, como lo dice acá en la lectura de lo que leímos de la unidad 2, ese avivamiento que hubo en esa calle Azusa, que habla de que se contagiaron tantas personas que de ahí salieron misioneros a diferentes partes del mundo donde, o sea, en estos momentos hay partes del mundo que ni siquiera están registradas en el Mapamundi y allá han ido misioneros a llevar la palabra de Dios. Entonces, ese avivamiento hoy en día en la juventud, cuando la pandemia lo que deja es puros jóvenes y el futuro, digamos, de este país humanamente está en manos de los jóvenes y los jóvenes no estudian, no buscan de Dios. Literalmente los que estamos en esta situación buscando de Dios, recibiendo la oportunidad, debemos de llenarnos para hacer ese instrumento de bendición en esa casa de paz, en la iglesia, y asimismo Dios vaya haciendo una transformación por medio de su Espíritu Santo en cada uno, en donde podamos aportar algo para el reino, como también para la tierra, para que se salve mucha gente. Totalmente de acuerdo, así es. Se necesita uno que esté dispuesto. Y esa persona le empieza un avivamiento y eso puede llegar a ser extraordinario, pero que es Jesucristo, porque hemos visto que los avivamientos tienen un tiempo de mucho fulgor, pero con el tiempo ya tienden como a calmarse, ¿cierto? Porque somos humanos y estar todo el tiempo en ese mismo nivel, el único que puede hacer eso es Jesucristo, ¿cierto? Pero esos grandes avivamientos sirven para levantar y animar y llevar esa buena nueva, como lo vimos con estos jóvenes en Asbury, que se levantaron en oración y pasaron cosas maravillosas. Son el inicio para cosas preciosas, ¿cierto? Entonces quiero dejar dos cositas antes de que terminemos la clase. ¿Cómo le fue en esta segunda actividad? Dice que los 3 puntos, analice y evalúe. Siempre, no sé si todos lo llenaron ya. Los que de pronto no han terminado el punto número 2, la actividad número 2, les animo que lo hagan, por favor. La idea es que nosotros vayamos haciendo un plan de acción para un proyecto donde involucremos a la comunidad. Por eso, en medio de ese proyecto, la caminata de oración. Pero ¿cómo vamos a pensar en un proyecto? Más adelante se lo estaré especificando claramente. ¿Cómo involucramos a la comunidad en eso? Por ejemplo, en la casa de paz donde vamos hay una caseta comunal y el agua se le mete por el techo. La idea sería no hacerles todo a ellos, sino cómo hago para que traiga uno los clavos, para que el otro traiga el martillo, el otro traiga la teja,
y el vecino de allá ponga otra cosa, que les cueste también, pero que también participen y se sientan allí involucrados. No que todos se lo vamos a poner ahí, que ellos no van a hacer nada. ¿Cómo los vamos a involucrar para hacer ese bien en la comunidad? Pero que también tenga ese impacto evangelístico y que a través de esa acción, de cómo impactamos, ¿cierto? Haya algo que va más allá de solamente hacer una obra física. ¿Cómo hacemos que esas personas también vengan a Cristo? Entonces, este trabajo final va por ese lado, ¿sí? Entonces, les estaré compartiendo para que desde ya vayamos pensando, vayamos llevándolo en oración, cómo vamos a hacerlo, cómo lo vamos a montar, porque ese va a ser el trabajo final y lo vamos a evidenciar también con un par de fotos, ¿sí? Con un par de fotografías. Ahora, quiero preguntarles, ya terminamos la sección de hoy. Aquí los que están conectados, yo quiero que me escriban por el chat, bueno, ahí aparece el nombre, si usted es plantador, si usted es coordinador de una casa, tiene a su cargo varias personas o solamente es un plantador o no tiene ninguno de los dos cargos. Yo necesito saber esa parte antes de que nos vayamos. A ver, en el chat, no sé si lo puedan escribir. ¿Quién aquí es coordinador de casas de paz? Coordinador es el que tiene a su cargo más de 2, 3 casas de paz, que dirijan a varias personas en casas de paz. Este es un coordinador. Un plantador es el que solamente está a cargo de una casa de paz o 2 casas de paz, pero todavía no tiene más de 2. Ese es un plantador. O si ninguna de las dos, también me lo hacen saber por el grupo. Daceles, no tienes todavía casas de paz. Okay. Pero me imagino que estás apuntando a tener alguna, me imagino yo. Cuéntame, por favor. Sí, claro, esa es la idea de tener una casa de paz, más que todo con niños. Por aquí en el barrio donde yo hay muchos niños, entonces me gustaría trabajar con ellos. Listo, ok, gracias, Araceli. Por favor, todos me ponen por allí, por el grupo. Sí, tranquilos, no se preocupen. Si no tienen casa de paz, no pasa nada. Ninguna de las anteriores, ¿cierto? Si eres coordinador o si eres plantador, pero yo necesito saber en qué rol están ustedes. ¿El coordinador es cuál? ¿El que tiene 2 casas de paz y más? Que tiene que tiene 3 casas de paz, o sea, se entiende con los plantadores y va y se cerciora de que estén haciendo la tarea, les pide cuentas a ellos, ya va más allá de tener solamente a cargo una casa de paz o 2, sino que pasa a liderar a más de 3 personas que tienen casas de paz. No sé si los enredé. Ese es un coordinador. ¿Sí? Pastora, qué pena, yo tengo otra preguntita, pues parecía a la hermana Pierre. En este caso, nosotros apenas empezamos, yo terminé la capacitación, Ah, ya. apenas fue ¿Ustedes están en Pereira todos? no, yo soy Medellín. Ah, ok. La primera clase ese día voy a estar porque terminando la capacitación. Entonces, yo por acá, por mi sector, abrí una casa de paz, pero obvio yo tengo pues un líder inmediato, que es Beatriz, pero yo fui el que Dios usó, en este caso, para abrir esa casa de paz. ¿Qué vengo siendo yo ahí? Tú eres un plantador. Tienes ya una casa de paz. Es que esa también es Sí, mi pues sí pregunta. tengo opciones de otro. Ah, bueno. Si La ya... estoy confundiendo. ¿Cómo? Yo tengo la de mujeres, por ejemplo, yo tengo la de mujeres y los viernes tengo 2 grupos, que es el preadolescente y el adolescente. Pero viene ¿Sí? siendo una casa de Porque paz. pues igual, Una casa de paz. La de y ahorita preadolescente. nos tocó volverlos a reunir, porque ya los grandes están asistiendo, digamos que con los grandes. Entonces son prácticamente las 2 casas de paz. Okay. O sea que tú eres plantadora también. Lo más probable es que cuando se es coordinador ya ustedes se lo hacen saber. A ustedes se los hacen los mentores que son Miguel, Josué, a ver quién más conocen ustedes. A Miguel, a Josué lo conocen, los distinguen, ¿cierto? ¿Quién más? Yo y Fran. Yo y Fran. Estas Fran. personas son, estos son mentores, ya tienen un rango más arriba de lo que es un coordinador, ¿cierto? Un coordinador es como Luz que tiene a cargo varias casas les pide, le rinde cuentas, los plantadores le rinden cuenta a ella.
Entonces, Luz en Yo trabajo con tiene Miguel. una coordinadora. ¿Cómo? Yo trabajo aquí con Miguel. Miguel está aquí en Pereira. Exactamente. Miguel y su esposo. Entonces, si de ser coordinadora, Miguel te lo hubiese hecho saber. Estás en aras Sí. a poder ser una coordinadora más adelante, ¿cierto? Si la red va creciendo, entonces ya pasa a ser un coordinador, ¿cierto? Hay casas de paz que son de segunda generación, que por decir algo, esa casa de paz, de allí salen personas que abren otra casa, una nueva casa de paz, entonces son casas de segunda generación. Pero eso lo vamos a ir comprendiendo en la marcha, ¿cierto? Son como hijas de la casa de paz inicial, son casas de paz de segunda generación. Entonces, permítanme, yo veo a ver si todos llenaron la tarea. Pastora, yo tengo una de niño y ahora empecé con la de Entonces, tú eres la de los plantadora papás. también. Daceli dice que ninguna. Bueno, Aura es plantadora. Lady también es plantadora, sí. Angélica, plantadora también. Alfred también es plantador. Diomedes, plantador. Pirangeli, plantador también. O sea que sí, todos aquí son plantadores menos que Dacelis, que todavía no ha iniciado con una casa de paz, pero ya todos tienen en este momento una casa de paz o dos a su cargo, ¿cierto? Entonces son plantadores. Así que yo les animo para que sigan esforzándose de la mano del Señor. No sé qué le pasó a Lorena. ¿Se salió hace rato? O no sé qué pasó, sí. Hace rato se desconectó. Sí, hace rato se salió, sí, señora. Sí. Pero no dijo qué pasó o solamente se salió o qué sería lo que le pasó a ella. Se desconectó, es que me estaba molestando como el internet. Ok, bueno, yo hablaré de esto No he después. informado. Ok. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido un tiempo de bendición esta reunión. Como pueden ver, tocamos los temas, la idea es leer el módulo, pero quizás todos los temas no se tocan tal cual, sino que compartimos, ¿cierto? También aportes, pensamientos, lo que surge allí, nos cuestionamos con lo que venimos haciendo, si estamos caminando por el lado que es o todavía debemos hacer ajustes. Y esto es lo que nos está enseñando este módulo, que es importante que lo vayan leyendo a conciencia, ¿cierto? Y una de las cosas, como dijo Lady, impactante, a mí también me impactó muchísimo la historia de San Patricio, que fue un hombre que Dios lo desacomodó lo sacó del confort y lo llevó a un nivel inimaginable, que cualquiera diría, la vida no es justa conmigo, le pasó como a José, pero que Dios hizo algo maravilloso después con este hombre, ¿cierto? Dejó huellas, dejó marcas en lo que hizo. Entonces, Dios en nuestras vidas lo que nos permite, que tanto a veces nos duele, muchas veces es para enseñarnos cosas, casi siempre es para bien, dice la palabra, y para crecer en madurez, en el carácter que se asemeja más a Cristo, ¿cierto? Porque eso es lo que Él viene a formar en nosotros. Somos peregrinos aquí en la tierra, está formando nuestro carácter para cuando estemos allá reunidos, estemos a esa altura del varón perfecto, ¿cierto? Y de eso se trata la vida. La vida no todo es bueno, la vida no todo es un máximo alegría, porque entonces no sería vida. La vida tiene altas y tiene bajas. Tiene momentos de lloro, momentos de alegría. De eso se trata vivir. Y tiene momentos donde nos vamos a sentir frustrados aún en el ministerio porque no se nos dan las cosas, no va la gente que pensamos, no marchan las cosas como queremos, pero Dios te dice, hey, esto depende de mí, no de ti. Entonces, agárrate de mí, confía en mí, que yo soy el que hago crecer estas semillas, estas plantas. Yo soy el plantador, el dueño de la cosecha. Entonces, ánimo, adelante, pidámosle siempre al Espíritu Santo que sea el que vaya adelante de nosotros. Él es nuestra guía y por Él es que estamos aquí aprendiendo, aprendiendo. Y gracias también por que ustedes me enseñan de alguna manera, aprendo de ustedes. Voy a tomarles el capture y que tengan muy buena noche. ¿Ok? Bendiciones. Gracias, pastora, también por todo y por la Bueno, disposición. señor. Bueno, pastora, que Dios la bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches.